¿Sabías que? En menos de un siglo se despliegan más de 27 libros que cuentan el gran encuentro entre la fe y la razón. En el cruce del Nuevo Testamento nace la revelación más grande de la historia, que es la venida de Jesús. Por eso, qué bello la fe y la razón, es el encuentro de este mundo. Esta realidad nunca más ocurrirá en la historia. De allí en adelante, imagínense ustedes todos los imperios que han seguido. Yo quiero que se imaginen a Jesucristo viniendo ahora en el siglo XXI a Israel, a Jerusalén. Imagínenselo. Ese no llega ni lo dejan entrada. no tiene pasaporte, no entra ni siquiera. Así que es difícil pensar en otra época en la que el cumplimiento de tales profecías de un pueblo pequeño pero custodiado por Dios, encontrándose con el mundo de la razón, pueda acogerlo en toda su plenitud. Qué bella es la frase con la que inicia el Papa Juan Pablo II la encíclica Fides et Ratio, fe y razón. Miren lo que dice: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Aprender a entender que no son enemigas. Hemos puesto como enemigos, y quien pone como enemigo la fe y la razón, esa persona o es grecorromano o es israelita, pero definitivamente no ha entendido la belleza de la fe y la razón como las dos alas que le permiten al espíritu humano tener la contemplación de la verdad. Contemplar a Jesucristo es aprender a descubrir la fuerza que hay en la presencia de Cristo, en esa historia, en esa plenitud de los tiempos, y que es capaz de planificar mi historia y es capaz de darle sentido a la mía. Encuentro de dos mundos, eso es el Nuevo Testamento y es una belleza. Bien, entonces vamos al tema central del Nuevo Testamento y de la Biblia. ¿Cuál es el tema? Mucha gente dice que la Biblia es cristocéntrica. ¿Han oído esa frase, no? La Biblia es cristocéntrica. Le voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿La Biblia es cristocéntrica, sí o no? No se me enfade ninguno. La Biblia no es cristocéntrica. Cristo no está en el centro de cada libro de la Biblia aquí. No está aquí. No es eso, no es así. Ahora, si uno pregunta sobre si Jesucristo está en el Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento es cristocéntrico, definitivamente sí. La persona de Jesucristo es el centro de todo lo que será el mundo y los libros del Nuevo Testamento. Libros del Nuevo Testamento que van a ser formas de predicar a un mismo Jesucristo. Todos los 27 libros van a ser libros orientados a la persona de Jesucristo. Ahora, Jesucristo también definitivamente, en Jesucristo, la Biblia entera va a encontrar toda su plenitud. Si la historia de Israel encuentra su plenitud en la venida de Cristo, entonces definitivamente, volviendo otra vez al esquema promesa-cumplimiento, Jesucristo no es el centro de la Biblia, pero es el culmen de la Biblia. Es en el que la Biblia encuentra toda su explicación, toda su plenitud. Y a la luz de Cristo es como podemos leer cualquiera de los pasajes del Antiguo Testamento, como lo va a hacer constantemente San Pablo. San Pablo es impresionante, porque el pueblo de Israel pasaba por el desierto y en una Moisés golpea la roca, ¿se acuerdan? Golpea la roca y sale agua y el pueblo pudo beber y no murió. Y San Pablo dice, y esa roca era Cristo. Dice, esa roca era Cristo. Porque el pueblo ahora golpea sobre la roca y la roca es Cristo. Y qué hermosa capacidad de ver la prefiguración de todas las realidades del Antiguo Testamento en el Nuevo. Leerlo así es bello. Pero no es el centro de la Biblia, pero sí es la plenitud de ella. Y por esto Jesucristo definitivamente va a ser para nosotros el cumplimiento de todas las expectativas que tenía el pueblo de Israel. Quizás podemos hablar de la Biblia de un tema en común.
¿Cuál sería el tema que recorre la mayor parte de la Biblia? ¿Cuál sería? Sería el tema de la alianza. La alianza es un tema interesante. Porque la alianza es la relación de Dios con los pueblos. Y la Biblia constantemente va a estar haciendo referencia a la relación de Dios con su pueblo. Y las diferentes épocas son diferentes maneras de mostrar cómo se va relacionando Dios con su pueblo. Primero está la alianza de Abraham. La alianza de Abraham es una promesa. Él se circuncida. Con la circuncisión viene la alianza. Y ahora el pueblo de la alianza es el pueblo de los circuncidados que han purificado el corazón. Representado en un lugar muy difícil. Pero bueno, aquí hay un problema todavía. Las mujeres quedan excluidas de esta alianza. Las mujeres quedan excluidas. Y eso es serio. Si ustedes van a Florencia y van a ver en una obra muy hermosa que es la obra del David. La obra del David, para ustedes es una obra bellísima. Pero un judío se escandaliza con ella. Una mamá una vez con su hijo viendo el David, el niño que miró a David desnudo y dijo, mamá, pero no tiene la alianza. David no está circuncidado. Miguel Ángel no circuncidó a la estatua y dejó a David incircunciso. Y tenía todo un sentido, porque no fue un descuido, ni porque no sabía de la historia, sino porque ahora en Cristo no hay circunciso, ni David, ni Abraham, ni nadie. Todos son en Cristo uno. Y por esto lo que pretende proclamar en el arte Miguel Ángel para los judíos que la circuncisión es sí, porque lo dijo Yahvé, sí y punto. Es un escándalo. Sigue siendo escándalo. Los que tienen a Israel detrás de la oreja se siguen escandalizando todavía con la realidad de la nueva comprensión de la historia a la luz del mismo Jesucristo. Después vendrá la historia, la alianza nueva, otra nueva alianza, no la nueva, otra alianza que será la alianza de Moisés, la del Sinaí. La del Sinaí es una alianza que va a reclamar comportamiento. No tendrás otros dioses, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes ajenos. No. Como si fueran a un joven, le está comenzando a poner reglas al pueblo. El pueblo está creciendo y hay que ponerle reglas. Y la nueva alianza es, si ustedes se conducen observando mis reglas, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Éxodo 19, del 3 al 8. Ustedes serán mi pueblo si obedecen lo que yo les digo. ¿Qué hace Israel? Ni lo va a cuestionar. Lo dijo Yahvé, punto. Y si hay que apedrear a una, se la apedrea. Jesús es el que va a decir, sí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y comienza uno a desmontarse cuando uno quiere tirar piedras y descubre que a uno hay que tirárselas también. Y por eso Jesús constantemente va a estar desmontando las alianzas que no son comprendidas por el pueblo. La ley no es mala, pero no fue comprendido el espíritu de la ley. La circuncisión no es mala, pero no fue comprendido el espíritu de la circuncisión y de la alianza de Abraham. Y así, lo que iban diciendo los profetas es, así no va la cosa. Porque el pueblo quedó en su pacto que iba a obedecer lo que le dijo Dios y no lo ha obedecido. Así que según el pacto, como un fiscal dice, el pacto dice que si usted no obedece, ese no es su Dios. Ustedes dejaron de tener a Dios. Eso es serio. Y así los profetas Ezequiel y Jeremías van a ir anunciando esto. Y por esto entonces va a venir Jesucristo. Y Jesucristo, sentado con los discípulos, va a decir una palabra que ustedes oyen todos los domingos y todas las veces que van a la misa. ¿Qué dijo Jesucristo? Este es el cáliz de la nueva alianza. Una nueva alianza pactada en la sangre de Cristo. Un nuevo pacto. Un pacto que iba a ser eficaz. Un pacto nuevo. Un pacto en el cual ahora se hace plena la relación de Dios con su pueblo. Esa es la belleza de este camino en donde
en la llegada de Jesucristo, la alianza no fue eliminada, sino que la alianza se hizo plena, la alianza se hizo completa, la alianza se hizo. Si bien es cierto que Dios era el Dios del pueblo, ahora el pueblo era el pueblo de su Dios, porque con la gracia de Cristo, justificados podían vivir tal como Dios les pedía y esperaba de ellos. La nueva alianza se torna eficaz. La nueva alianza sigue siendo el recorrido de la Biblia, pero la nueva alianza ahora permite que el hombre pueda responder a la vocación a la que ha sido llamado. Es curioso entonces. Quiere decir que la cajita la tenían estos y la llave la tenían estos. Israel tenía una fe que no sabía qué hacer con ella y durante tiempo la ley se lo encuadriculó, se lo encuadró. Ellos vivieron la ley sin saber por qué estaban viviendo y los otros comenzaron a razonar y a organizar el mundo sin saber por qué lo estaban organizando. Se encuentran esos dos mundos y se encuentran el cerrojo y la llave. Y aquí, en el cruce del Nuevo Testamento, nace la revelación más grande que en la historia de la humanidad pueda existir, que es la revelación de Jesucristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo tienen diferencias. El Antiguo Testamento es el legado de la desobediencia. Es un despliegue todo el Antiguo Testamento de cómo el hombre desobedeció constantemente. El Nuevo Testamento, por el contrario, es un retorno a la capacidad de obedecer a Dios. El Nuevo Testamento abre el horizonte del hombre. Por eso Romanos 5 dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Una historia curiosa, porque cuando uno ve la historia, todo lo que es la Biblia y los tiempos de la Biblia, uno ve que desde cuando comenzaron a escribirse los libros del Antiguo Testamento, que fue por aquí en el siglo X antes de Cristo, de aquí todo esto acá hasta llegar a Jesucristo, todo este espacio, estamos hablando de cerca de más de 1000 años, desde el primer libro que fue escrito hasta el último. 1000 años. O sea que son culturas diferentes, épocas diferentes. Es un lío. Por eso hay que saber cuándo el libro está hecho, con la época de los babilonios, o la época de los persas, o de los seleucidas, o la de los asirios, o egipcios, etcétera. ¿En qué época estamos hablando? ¿De qué época estamos haciendo referencia? Porque si no entendemos eso, no vamos a entender. Y esos son 46 libros. En el Nuevo Testamento todos son en el curso de menos de un siglo. En menos de un siglo, todos los libros están aquí. Desde el 46, que se escribe el primero, la primera carta a los tesalonicenses, hasta las últimas, que serían a principios del siglo II, cuando van a acabar. En menos de un siglo, una misma cultura, una misma realidad. Algunas veces la única diferencia es hablándole a los judíos o hablándole a los paganos, la misma realidad de siempre. Hay cartas a los hebreos, hay evangelios a Mateo, evangelios que se refieren más bien a los que tienen fe y evangelios a los que tienen razón, a los que tienen la razón. Pero siempre será desde una misma época. En menos de un siglo será el despliegue de 27 libros que van a ser un gran tesoro que vamos a disfrutar durante todo este tiempo.